Bueno, todo listo. Estamos iniciando este conversatorio virtual exclusivo para los grupos de personas que han participado del desafío de oruga a mariposa. El tema que nos convoca en la noche de hoy es: ¿a qué le tienes miedo cuando sientes miedo de actuar? Y como les decía, esto es un conversatorio. La idea es que pongamos lo mejor de nosotros mismos y pongamos toda nuestra vulnerabilidad a contar aquello que generalmente nos da miedo o nos atemoriza de alguna forma, y realmente qué es eso a lo que le tenemos miedo cuando sentimos miedo de actuar. Yo quisiera invitar tanto a Dalila como a Graciela, que me están acompañando en este momento, a que me cuenten qué les provocó esta pregunta y qué hizo que les surgiera el interés de participar en este conversatorio. Entonces, ¿quién de las dos quiere comentarnos? Mm, ahí. Bueno, empiezo. Dale. Empiezo comentando. Bueno, Dalila, un gusto de conocerte, de encontrarte por aquí después de tantos, bueno, documentos que hemos compartido en el grupo. No te distinguía entre tantos, pero bueno, qué bueno que nos podamos ver cara a cara ahora. Y bueno, a mí, ¿qué me generó la pregunta? ¿A qué le tenés miedo cuando sentís miedo de actuar? Me dio miedo, porque dije, wow, ¿qué me pasa? ¿Por dónde empiezo? Y en realidad, cuando tengo miedo de actuar, cuando voy a actuar, cuando voy a hacer algo, lo voy a referir a la parte laboral. El temor que me asalta es si voy a llegar, si con el tiempo que tengo voy a terminar como yo quiero, como quisiera tener el trabajo terminado. Entonces eso me da como ese temor, porque siempre me gusta incorporar cosas nuevas, leer cosas nuevas, generar una dinámica diferente, por respeto al otro y por respeto a mí misma, ¿no? De valorar mi trabajo y de querer hacer algo siempre diferente y aprender. Así que un poco lo que me asalta es eso: uy, voy a llegar, ¿para qué dije que sí? ¿Para qué dije que sí? Pero a medida que voy avanzando en los días y bueno, y voy sintiendo que voy llegando bien con la agenda, que voy con todo el trabajo, me voy relajando con eso y así que básicamente es eso, es voy a llegar con el tiempo que tengo. Eso es lo que me asalta en primera medida. A lograr el objetivo, saber si vas a lograrlo, ¿sí? Si vas a Claro. alcanzar. Ok, muchas gracias por tu compartir. Dalila, cuéntanos, ¿qué te generó esta pregunta? Bueno, muchas gracias Graciela por saludarme, qué lindo, las dos de Argentina veo. Sí. Eh, Estoy encerrada dentro de mi auto y prendí la luz para que me puedan ver, porque en la casa no tengo luz en ningún lado. Así Ok, que estoy muy contenta de poder estar acá por primera vez en un conversatorio. Habíamos participado de otro tipo de talleres o de este tipo de videoconferencias, pero bueno, en conversatorio es mi primera vez y estoy muy contenta porque noto que es más fluido el diálogo, que podemos hablar mejor y más, con más intervención de hacia ustedes. En mi caso, con respecto a qué le tenés miedo cuando sientes miedo de actuar, la escuchaba a Graciela y me da la sensación de que es más o menos lo que le pasa a Graciela, la perfección, el querer hacer todo de maravillas sin darnos una cuota de que salga medio, bueno, salió, punto. Eh, es como tiene que ser perfecto, adornado y con moño, y como lo pensamos o no queremos nada. ajá, Capaz de renunciar porque no nos salió así, ajá. pero pensándolo es como que hay cosas, ¿no? Implícitas en ese querer perfección y hay también me parece, una cuota de falta de comprensión hacia nosotras mismas, porque sabemos que en las cosas que hacemos y más en lo laboral influyen muchos factores. Entonces, esperar que salga así como
queremos y que nos dé el resultado que queremos y en el tiempo que queremos, es muy ambicioso. Si bien uno dice, bueno, genial, le pone toda, ¿no? Pero bueno, se sabe que hay muchos factores, así que en mi caso es la perfección, sí, a lo que le tengo miedo, que no sea perfecto como lo imaginé. Ok, ok, bueno, ahora les voy a compartir algunas frases que nos van a decir también cuáles pueden ser esos posibles miedos que nos van invadiendo a veces o nos van acompañando cuando sentimos miedo de actuar. Generalmente, y les comparto lo que me sucede a mí, porque de eso se trata, cuando siento miedo de actuar, lo que me da miedo es, bueno, es muy parecido quizás a lo que ustedes han compartido, pero es más como a no poder, a que las cosas no resulten como las he planeado, así como lo decía Dalila. Empieza como una conversación interna de ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que no funcione? ¿Y qué tal que no pueda? ¿Y qué tal que no les guste? ¿Y qué tal que el resultado no sea valioso? Pero aparecen como una serie de conversaciones. Entonces, yo, digamos que podría decir que he llegado a la conclusión que a lo que le tengo miedo, cuando siento miedo de actuar, es justamente a mis conversaciones internas. ¿Cuáles son esos diálogos que aparecen cuando me animo a generar un nuevo proyecto, a tener un emprendimiento, a comenzar un programa? Como que a lo que más le tengo miedo ahora es a las conversaciones internas que pueden aparecer, pero es importante revisarlo, ponerle cara y empezar a gestionar, mirar cuál es la mejor manera de empezar a gestionar estas emociones. Entonces, les comparto esta pregunta que va muy ligada a lo que venimos conversando, pero que ya tiene que ver un poco más con el cuerpo. Generalmente, ¿cómo experimento el miedo? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el mensaje que empieza a darme el cuerpo cuando estamos en esta emoción? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Empiezo? ¿Comienzo Dale. yo? Y en mi caso lo siento mucho en la zona central del cuerpo, garganta, el pecho y la panza. Eh, Ajá. Como un nudo y como un calor que me invade y eso hace que me paralice. Al sentir ese impacto, me paralizo. Ok. Ujú. Sí, sí, coincido con Dalila que también a mí me da dolor de panza. Entonces empiezo con los tecitos, empiezo a hacer dieta líquida porque me da dolor de panza. Sí. Ok, ¿y ustedes saben cuál es la razón por la cual aparece esta coincidencia de que las dos hayan mencionado que tiene que ver como con un malestar en la panza? Sí, yo creo que las emociones están ligadas con nuestra parte central, con lo que es la parte digestiva, que es como le llamamos el segundo cerebro, no sé cuántos cerebros tenemos en el cuerpo. Y Sí, eso me parece que tiene ahí que ver. Y bueno, la sensación esa de voy a poder, no voy a poder, como bien decías vos, y esto de transitar las conversaciones que tenemos respecto a vamos a llegar, no vamos a llegar, pienso que pasa por ahí. ajá, exactamente. Nosotras, tú dices cuántos cerebros tenemos. En este momento, digamos que están validando que tenemos tres cerebros. Y está el cerebro que todos conocemos, el único que aprendimos en la escuela cuando éramos chicas, y es el cerebro que tenemos en nuestro cráneo, ¿sí? Pero este realmente se encarga solamente de la parte lógica. Bueno, también en su base tiene una parte emocional, pero fundamentalmente lo que tenemos allí es toda la parte cognitiva. Está el cerebro emocional, que lo han ubicado simbólicamente en nuestro pecho y en nuestro corazón. Y es como ese pálpito que nos dice intuitivamente si va a funcionar o no va a funcionar. Y como tú bien lo decías, Graciela, el tercer cerebro está ubicado justamente en la parte, en la zona visceral, ¿sí? Donde está todo nuestro aparato digestivo y no es gratuito que cuando nosotros tenemos situaciones que nos generan temor, que nos generan miedo, que nos generan este tipo de emociones que nos previenen de algo, empiezan a aparecer malestares digestivos. Entonces, hay personas que experimentan soltura, hay personas que experimentan dolor, hay personas que experimentan estreñimiento, pero es muy frecuente
que el miedo empiece a representarse en la parte visceral, en la parte digestiva. Así es que esta es una invitación también a que hagamos una lectura de nuestro cuerpo anticipadamente, porque a veces podemos empezar a tener un malestar digestivo, una incomodidad, podemos empezar a sentir alguna molestia y no le prestamos atención. Entonces, si ya sabemos que es justamente en esta parte donde está localizada esta emoción en particular, si tenemos algún tipo de sensación o de malestar, podemos hacer una lectura y preguntarle al cuerpo qué me estás queriendo decir. Las enfermedades son mágicas, son mensajes que nos da el cuerpo y sobre todo si aparece en esta región visceral, pues podemos empezar a hacer una lectura para ver si es que hay algún temor, alguna situación que esté relacionada con esta emoción. ¿Les ha pasado también que aparece primero el malestar y luego si aparece el miedo? Sí. Sí, a mí me pasó recientemente que justamente me invitaron a participar de esta charla ya hace una semana. Y de golpe, y dije, sí, 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 yo estoy para esa fecha, y después me agarró un dolor de panza, y bueno, como el año pasado tomé contacto con la biodecodificación, me puse a mirar y dice eso, ¿no? Como el temor de eso nuevo, de no Ah, aceptar y de cómo nos frenamos frente a los nuevos desafíos. Yo dije, wow. Así que bueno, creo. exactamente. Así es que además con esto que ustedes están trayendo, me parece maravilloso para sugerirlo en un próximo tema, y es el lenguaje de nuestro cuerpo. ¿Qué cosas nos dice nuestro cuerpo con cada uno de los malestares que Mm. experimentamos? Aquí traigo una frase de Paulo Coelho en su novela Brida. Y Pablo Coelho nos dice, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Quiero saber qué les provoca esta frase. Viste, como te decía hace un ratito, que muchas veces disolvemos o dejamos de lado eso que estábamos por hacer, por eso, por el miedo a perder. O lo empezamos, decimos, bueno, lo empezamos con miedo y en la primera que nos va pasando algo, lo vamos eh, boicoteando. Ah, Entonces, hacemos que no pase. O hacemos que pase mal para ya largarlo y decir, bueno, yo no pude, mirá, eh, lo intenté, pero bueno, no, fue muy difícil, me pasó de todo, no pude. ¿Cuántas veces lo he hecho? sí. Pero bueno, pasa que también cuando uno va escuchándose, como decíamos, esas cosas que queremos van a Sí. aparecer, van a Ajá. aparecer ocultas en diferentes mensajes, pero van a ir apareciendo. Puede uno ignorarlas o no tener las herramientas para escucharla. Quizás hoy, con todo el aprendizaje que he tenido, puedo escuchar más eso que quiero. Y ese miedo, identificarlo como eso, como un llamado de atención a mí misma o esa enfermedad que me aparece en el cuerpo, Sí. prestar la atención, pero no hacer. Por ejemplo, en mí me pasaba cuando yo soy docente y cuando recién empiezo a trabajar, pasé el primer año muy mal de salud, porque me aparecían síntomas. Y a mí me encanta lo que hago, pero me iban apareciendo síntomas a la mañana, náuseas, mareos, me descomponía, me daba diarrea, eh, me iba pasando de todo y, o sea, eso, iba perdiendo la posibilidad de superarme, de enfrentar, de poder, pero yo no decía, esto que me pasa es porque tengo miedo. Sí. Yo decía, ay no, yo no puedo ir a trabajar porque estoy re descompuesta. Claro que sí, se convierte en una excusa perfecta, ¿no? Lo que nos justifica entonces el no actuar. Sí. Sí. Ajá.
¿Y Graciela, A te ha mí, pasado también? sí, no, no recuerdo de haber postergado cosas por sentir miedo. Justamente hace un par de años escuchaba una webinar de otro coach y decía, cuando los llame una empresa y digan que quieren contratar sus servicios, ustedes siempre digan que sí. No se queden paralizados, uy, no voy a poder, no. Sí, porque en ese, y lo aprendí así, ¿no? Cuando tomé conciencia de eso, me di cuenta que el decir sí, a pesar del miedo, a pesar del temor, de la incertidumbre, estoy preparada, será para mí, era Ah, como que después las respuestas venían solas. El animarme a saltar esa barrera, después aparecían las otras oportunidades para mejorar y encauzar el trabajo. Así que no me pierdo mucho. qué bueno, Graciela. Pues fíjate cómo hemos escuchado en ustedes dos, las dos posibilidades que surgen en el momento de tener miedo, ¿no? Dalila nos decía, el miedo me paraliza, y escucho a Graciela que dice, no, yo digo sí y después miro a ver cómo. Sí. Yo pienso que estos dos caminos son igualmente válidos, es decir, el decir no también es una opción desde mi punto de vista, porque en el momento en que sentimos miedo, el tema es que hay algo que nos puede estar previniendo. Y por ejemplo, si yo no tengo la experticia en un área y entro en hacer una intervención organizacional en algo para lo cual no estoy plenamente preparada, pues también hay que revisarlo, ¿cierto? Sin embargo, si es algo en lo que considero que tengo todas las herramientas, todas las competencias, que me he preparado lo suficiente, además me conozco disciplinada, me conozco juiciosa, me conozco perfeccionista, claro, ahí es válido, súper válido lo que tú traes de ti que sí, porque tienes todo con qué hacerlo y después sencillamente ve preparando el camino para hacerlo. Pero entonces son los dos espacios, y la invitación que yo siempre hago con respecto al miedo es invítalo a caminar contigo, colócalo a tu lado, dale la cara, no permitas que te paralice. Y es la invitación frente a lo que tú traes, Dalila. eh, Decir no es una opción cuando siento que efectivamente el no es la respuesta, pero no quedarnos con esa sensación de, ay, ¿qué tal que si hubiera podido? O sentir que estamos perdiendo justamente porque nos permitimos paralizarnos. Y ahora que Graciela trae como esta anécdota de lo que escuchó de otro coach, me invitó a compartirles que efectivamente tuve una situación así. Pero yo considero que he llegado a este lugar a partir del coaching. Realmente antes del coaching creo que me perdí algunas cosas, más por miedo a perder, pero a partir de conocer el coaching tuve la certeza de que ahí está. Tú tienes en el centro del corazón toda la capacidad para hacer lo que tú consideres que puedes hacer y que quieres hacer, sobre todo desde el deseo. Si tú deseas algo, después encuentras la manera, como dice Graciela. Y me recordó una anécdota que quiero compartirles, y es en el año 2014, recién prácticamente estaba eh, graduada, digamos, como coach profesional. A los pocos meses realmente recibo una invitación de una universidad de Brasil para que oriente un módulo de liderazgo y coaching en la maestría de gestión de personas que ellos tenían. Claro, no hablo portugués, no leo portugués. Y yo decía, claro, imagínense todas las conversaciones que aparecieron en principio. Y después dije, pues la pregunta obligada es, ¿puedo orientar el módulo en español? Y su respuesta fue, sí, porque es un módulo internacional y eso quiere decir que los estudiantes deben estar preparados para recibir profesores que hablan inglés o que hablan español. Entonces, perfectamente puedes orientar el módulo en español. Listo, entonces lo hago. Pues imagínense todo el desafío que pudo ser. Monté mis presentaciones en portugués, empecé a ver películas en portugués, pues me quise familiarizar con el idioma, pero es eso. En este momento yo creo que estaría diciendo, eh, ay, hubiera sido una experiencia linda
si me hubiera animado. Y pues bueno, afortunadamente del otro lado la respuesta fue positiva y no me perdí de esta maravillosa oportunidad que quería compartir con ustedes. Les comparto otra frase, a ver si resuena, si alguna vez les ha pasado. No es miedo de volver a intentar, es miedo a obtener el mismo resultado. ¿Qué les dice esta frase? Bueno, en mi caso, claro que a uno le resuena esto de obtener los mismos resultados, ¿no? Que considero tiene que ver con ese mensaje interno, ¿no? Que recibimos de nosotros mismos. Sea a mí todo, cuando estamos peor, ¿no? Ahora estamos mejor, pero en mi caso, pero si a mí todo me sale mal, si todo lo que ya lo he intentado, le he puesto mucha gana, pero no me salió como quería, eh, y bueno, eso, tener ese mensaje interno de que voy a fallar o no va a salir como yo quería, o me va a pasar que voy a estar re estresada en ese proyecto sin poder hacerlo, sin poder disfrutarlo, sufriéndolo, como quien dice, Sí, haciéndolo pero sufriendo. Así que sí, esa es mi opinión. ok, gracias. Sí, bueno, ahí en mi caso, no, porque yo siempre me planteo como cosas diferentes, ¿no? Aunque repita la misma situación o la misma actividad, yo siempre me voy a plantear un camino distinto, porque primero que me aburro haciendo lo mismo, entonces no siento que voy a tener el mismo resultado. Sí soy de capitalizar, decir, en aquella experiencia salió bueno esto, lo voy a tener en cuenta, tal vez lo repita o no, o lo reformule, pero lo voy a tomar como un ejemplo. Eh, pero no sé, no me resuena mucho la frase conmigo. Ok, Sí. maravilloso. Me consta que eres súper arriesgada. Veo. Sí. Y ahora incluso está comenzando su reto de su primer libro electrónico en 30 días, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre para adelante, para adelante. Siempre. Y aquí lo que a mí me resuena de esta frase no es miedo volver a intentar, sino miedo a obtener el mismo resultado. Es esto que tú traes, Graciela, de cómo tenemos siempre la posibilidad de rediseñar, ¿sí? Digamos que esta frase es muy similar, no sé si en Argentina sea frecuente, pero por lo menos en Colombia es frecuente que una mujer que ha tenido alguna decepción amorosa, entonces dice, no me vuelvo a enamorar, es que todos los hombres son iguales, es que, no sé, se les hace familiar en situaciones como esta. Sí, sí, también lo escucho, lo escucho. Es universal. Es universal, ¿verdad? Bueno, y a los hombres también les pasa, entonces terminan diciendo, no, no vuelvo a hacerlo. Y en ese no vuelvo a hacerlo está de base este tipo de temor, ¿sí? Lo que aparece allí es un temor a que vuelva a pasar lo mismo, principalmente cuando son circunstancias que les han generado dolor, que les han causado alguna herida, alguna decepción, personas que han salido lastimadas en relaciones, principalmente estamos poniendo el ejemplo de pareja, entonces dicen, no me vuelvo a enamorar porque no quiero volver a pasar por lo mismo. Sin embargo, ¿cuál es la invitación que se hace allí? Y pongo el ejemplo en pareja, pero es completamente aplicable a cualquier otro contexto. Y es, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que dejé de hacer en esta relación que hizo que se generara este resultado? ¿Qué fue lo que yo, las conversaciones que tuve o las conversaciones que no tuve, que hicieron que por alguna razón la otra persona se comportara de una manera con la cual yo sentí salir lastimada? Entonces, cuando no colocamos el foco en nosotros, sino en los demás, es cuando tenemos este tipo de frases. No, no lo vuelvo a intentar porque qué tal me vuelva a pasar lo mismo. Entonces estoy asumiendo que es lo de afuera, las circunstancias, la otra persona,
de quienes depende mi resultado y de quienes dependen mis emociones. Pero cuando hacemos esto que nos plantea Graciela y es, un momento, es que esto pasó una vez, pero si yo tomo un camino diferente, si rediseño, si reformulo, puedo obtener resultados diferentes, ya no vamos a tener este temor. Entonces, el volverlo a intentar es, digamos, una muestra de determinación, es una muestra de compromiso, de si estamos muy convencidos de cuál es el objetivo que queremos alcanzar, pues no importa que lo volvamos a intentar porque seguramente no lo vamos a intentar igual. Claro, hay una frase que le atribuyen a Albert Einstein y es que es una locura esperar resultados diferentes si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y allí sí estamos generando nosotros mismos que ocurran los mismos resultados porque estamos haciendo exactamente las mismas acciones. Entonces sí es muy importante que si no queremos tener el mismo resultado por alguna circunstancia, debemos empezar a pensar diferente y actuar diferente. Y quiero retomar una historia que nos trae nuestro premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Él tiene una historia en la que cuenta, es un cuento muy corto, donde él plantea que hay un pueblo en el que alguna vez una persona dijo, hoy algo va a pasar en este pueblo. Y la gente decía, pero ¿por qué dices eso? No sé, pero yo siento que algo va a pasar. Y las primeras personas que lo escucharon, entonces fueron a su casa y dijeron, ¿saben que por ahí están diciendo que algo va a pasar en este pueblo? ¿Pero qué? ¿Qué están diciendo? No sé, pero que hoy algo va a pasar. Y entonces empezó a generar tanto el rumor y el comentario se fue haciendo tan generalizado que llegó un momento hacia el mediodía en que todo el mundo tenía la sensación de que algo iba a pasar en ese pueblo. De repente alguien dijo, no, si hoy va a pasar algo en este pueblo, yo no me puedo quedar acá. Yo tengo que salvar a mi familia y salvarme y mejor me voy de este pueblo. Y empezó a empacar sus cosas, todo su trasteo, sus pertenencias, y fue sacando a su familia con las maletas, y cuando iba saliendo, las otras personas le decían, ¿qué pasaba? Él dijo, no, es que dijeron que hoy iba a pasar algo en este pueblo y yo no me pienso quedar acá. Cuando la gente lo empezó a ver, entonces empezó a hacer lo mismo. Y empezaron todos a empacar con su trasteo y empezaron a salir del pueblo. Y finalmente, hacia el atardecer, la persona que había dicho la frase en la mañana estaba en el centro, en el parque central del pueblo, y veía cómo toda la gente iba emigrando del pueblo, con sus pertenencias, con sus familias, y el pueblo iba quedando vacío. Y dijo, yo sí sabía que algo iba a pasar hoy en este pueblo. Entonces, fijémonos cómo podemos ir creando además un miedo colectivo y vamos generando algo que en psicología se llama la profecía autocumplida. Y es algo que a lo que Dalila también hacía mención en un comienzo y es cuando yo creo que no voy a poder, cuando yo creo que no va a funcionar, a veces de manera inconsciente voy generando acciones que efectivamente al final me llevan a pensar, ah, ¿sí ve? Yo sabía que esto no iba a funcionar. Así es que hay que tener mucho cuidado con esos invasores que nos van sembrando la semilla del temor ante ciertas circunstancias. ¿Conocían la historia? No, no. La ¿Qué les conocí, no recordaba el final. Ajá. Pensé que iba a pasar algo positivo y de que todos los que habían, que todos los que se habían ido eh, se habían perdido de eso positivo que esta persona había predicho, ¿no? Ajá. En mi caso, te escuchaba y, y se me ocurría, estaba pensando que o sea, las escucho a ustedes y veo que hay como una percepción o un trabajo un poco más fino de, de esto, de ir cumpliendo, de ir llevando a cabo, de observar, de observarse, de, bueno, algo un poco más, eh,
con más base emocional o más entrenamiento, ¿no? De algún modo. ¿No? Me siento muy contenta de estar acá porque es como estar alerta y poder predecir, poder utilizar esas pequeñas herramientas que, nos llevan al éxito, ¿no? Y realmente eh, estoy muy contenta. Qué rico y muchas gracias por lo que nos compartes. Sí, realmente es un entrenamiento. Yo les decía, no, antes del coaching no lo tenía tan claro y en el momento en que aparece el coaching en mi vida empiezo a encontrar caminos diferentes y empiezo a encontrar formas diferentes de hacer las cosas, maneras diferentes de observar. Yo pienso que por lo menos en mi caso, creo que es de las cosas más valiosas que me ha entregado el coach. Y es el, como decimos los coaches ontológicos, ser un observador diferente. Entonces, poder ver este tipo de situaciones, yo siempre digo, es como podernos ubicar desde una postura de helicóptero, poder observarnos lo observado, ¿sí? En temas de las conversaciones, tener una meta conversación y poder hablar acerca de cómo hablamos. Y todo este tipo de procesos de autoobservación y de observación del contexto son los que nos permiten esto que tú estás trayendo, Dalila, realmente empezar a encontrar de una manera más fina el detalle de dónde está y eso es un entrenamiento. Gracias por traerlo. Bueno, por aquí están entrando más personas a la sala. Ah. Quería compartir, permiso Blanca, Claro. quería compartir algo también que me sucedió, esto de decir de obtener el mismo resultado, en un trabajo anterior en donde mi superior, que era una mujer, era muy maltratadora y yo de verdad no podía contra ella, sufrí muchísimo en esa relación. Y fueron como 2 años largos en donde a mí me paralizaba. Cuando esta persona se va a otro cargo, y yo dije, bueno, no, a ver, tengo que aprender de esto, no puede ser que pasé 2 años en esta situación, tengo que cambiar para la próxima, animarme. Y es como vos decís, Blanca, también confiar en que el contexto nos va a cambiar, hay algo diferente. Entonces la persona que vino en su lugar era una persona maravillosa, muy agradable, que ya me conocía, entonces sabía de cuál era mi capacidad, mis valores, y estaba fascinada de tenerme en el equipo. Yo dije, ay, y todo lo que ya tenía pensado y preparado, decir, bueno, no me va a pasar, me voy a posicionar de otra manera. Bueno, también eso, de confiar que algo cambia alrededor también, que tal vez es porque uno cambia y el contexto cambia, ¿no? Que eso también decimos. Sí. Pero en este caso no sé si yo tuve esa posibilidad de intervenir en el contexto. Cambió la persona y yo ya no pude aplicar lo que tenía pensado. Pero Así bueno, que pero te sí, preparaste y eso está bien. eso, sí, Lo sí, sí, usarás sí, o lo usaste en cualquier otro momento de tu vida. sí, sí. Bueno, aquí tengo otra frase que dice, el miedo separa lo que eres de lo que podrías ser. Las personas que recién ingresan a la sala, estoy sugiriendo algunas frases y estoy invitando a que cada una de ustedes nos comparta qué les dice la frase, qué les sugiere, cómo le resuena. ¿Qué le resuena de esta frase? El miedo separa lo que eres de lo que podrías ser. Claro, yo lo escucho como de no animarnos a aceptar el desafío, como bien vos contaste, Blanca, de decir, me invitaron a una plataforma que es en portugués y te quedaste ahí como paralizada, y sin embargo, el saltar esa barrera te permitió ser, bueno, la coach que vos sos y brindarte como eres en todo momento, a partir de eso, de superar esa instancia de temor. Así que sí. Sí, claro que sí. ¿Alguien más quiere compartir algo de esta frase? Bueno, en mi caso, eh, como te decía, a diferencia de Graciela, que es una audaz, me ha pasado, he hecho mucho en la vida, soy joven, pero he hecho mucho y me he enfrentado a muchas cosas, muchos desafíos laborales, todos han sido lindos, positivos, con cosas
que me han sumado. Pero sí, he sentido mucho miedo, he dejado por miedo, como decíamos hoy, o he dejado de lado, y realmente eso, ver eso a lo que me puedo enfrentar, ese miedo que no me deja ser la persona que podría ser, porque en realidad me lleva a pensar que enfrentando ese miedo ya no voy a estar posicionada igual. Amén de que funcione o no funcione eso que quiero enfrentar, eh, como persona, si pongo a analizar lo que puse de mí para que pase, no quedaría igual que como al inicio. Entonces, está bueno poder pensar también los desafíos como un aprendizaje, como una construcción personal, ¿no? Sí, claro que sí. Esto que traes del aprendizaje me parece valiosísimo. Sin duda, si hoy me invitaran nuevamente a una universidad en cualquier país de Latinoamérica, ese módulo de liderazgo y coaching sería muy, muy diferente y desde mi juicio muchísimo mejor de lo que pude entregar en ese momento. Pero la experiencia como tal fue un aprendizaje total. Y lo que no les compartí es que no fue un módulo virtual. Es decir, tuve que desplazarme hasta Caxias do Sul, que es muy cerca de su país, hasta esta región muy gaucha de Brasil. Y, y entonces fue pues todo, el enfrentarme al viaje a un país que no conocía, con un idioma que no dominaba. Entonces estar en un aeropuerto donde todas las personas a tu alrededor hablan en portugués absolutamente rapidísimo, entonces tú no entiendes nada y de repente dices, Dios santo, ¿yo en qué me metí? Pero ya estás del otro lado del mundo y lo que queda es seguir. Pero realmente esta frase a mí me resuena mucho como una invitación. La primera vez que yo leí esta frase, no me quedé tanto en el miedo, me quedé en la última parte y lo que me invitó fue a preguntarme, ¿qué es aquello que yo podría hacer? Y cuando tú te paras en pensar qué es aquello que tú podrías hacer, empiezas a diseñar futuro, empiezas a construir contextos para crear cosas que antes considerabas imposibles, empiezas a generar una visión y te empiezas a identificar desde lo más profundo con esa visión. Entonces, esta frase la quise traer y compartir más como una provocación para que nos centremos en la parte final, en lo que podrías ser. Y si esta noche, antes del Día Internacional de la Mujer, nos vamos a acostar pensando en todo lo que podríamos ser, creo que a partir de mañana podríamos comernos el mundo a mordiscos y empezar a generar transformaciones mágicas en nuestros contextos. ¿Alguna otra de las personas que está en este momento en sala quisiera compartir algo con respecto a lo que les dice esta frase? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Luz Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, cuenta. Bueno, saludos a todos. Este tema de el miedo separa lo que eres de lo que podrías ser. Y la verdad que me hace mucho sentido, porque siento que muchas veces por miedo uno se paraliza y deja de ser lo que podría ser, o sea, ese potencial tan grande que tenemos, lo bloqueamos con miedo. Entonces, eso me hace mucho sentido. Muchas gracias, Luz Ángela, por lo que traes y sí, quiero hacer énfasis en que la frase no es separa lo que eres de lo que podrías hacer, ¿sí? O separa lo que haces de lo que podrías hacer, sino separa lo que eres de lo que podrías ser. Y ahí estamos hablando desde nuestra esencia, realmente de lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Y es
la transformación que podemos lograr, no solo en nosotros mismos, sino en todos los contextos que habitamos, ¿sí? Por eso les decía, esta frase la traje más como una provocación. Y vamos con una frase más, esta frase de Nelson Mandela. Él nos dice, aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. ¿Qué les provoca esta frase? Sí, yo creo que, como bien decías, y hemos transitado a lo largo de Oruga Mariposa, el miedo está siempre presente en nosotros. Es una emoción básica que tenemos los seres humanos, así que nadie va a dejar de sentir miedo. Nadie puede decir, no, 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 yo soy miedo, salvo, no sé, muy temerario tiene que ser para decir, hago cosas y ando a gran velocidad y sé que no me va a pasar nada, ¿no? Creo que ahí fallan otras cosas, me parece. Además que Pero sería absolutamente peligroso. sí, claro, No como solo para arriesgado él, sino para el mundo. para el mundo, claro, claro, todos los riesgos que puede provocar ahí. Así que yo me reconozco en el miedo, me aprendo, me reinvento y bueno, lo abrazo, que me acompañe, pero nunca dejo que me abrace él, ¿no? Sino así que no, que se quede acá y que yo no pueda desprenderme, no. Vamos juntos y en algún momento vas a ir quedando para atrás. Esa es mi manera, ¿no?, de interpretar la frase de Mandela. Qué linda metáfora la que traes, Graciela, es Ajá. no permitir que te abrace. Más bien tú le das el abracito, pero no dejar que él te abrace, porque cuando él te abraza, podría llegar a pasar lo que Dalila nos compartía de paralizar, ¿sí? Pero si eres tú quien tiene el control y lo abraza, es como acogerlo, es como decirle, eres parte mía, sé que estás aquí por una razón, sé que vale la pena que caminemos juntos, eh, pero como siempre lo digo, invítalo a tomarse un café contigo y siéntalo de frente y pregúntale de qué te está protegiendo. Seguramente si aparece un temor es porque aparece un riesgo, ¿sí? Pero cuando tú le preguntas y él te dice, es que te estoy protegiendo de que de pronto te equivoques o te estoy protegiendo de que de pronto fracases, ahí tú le puedes decir, gracias, pero tranquilo, que si yo fracaso, aprendo. Tranquilo que me encanta equivocarme porque así rediseño. Y entonces el control lo vuelves a tener tú. ¿Sí? Esa es como la manera que siempre comparto, que es mi forma de hacerlo, por lo menos. Yo me la paso tomando cafecitos con mi vida. Bien. ¿Alguien más quisiera compartir sobre esta frase? Dale, Dalila. Ahí Gracias. está. Tenía el micrófono sin sonido. En mi caso, las escucho y, como les decía, me encanta escuchar lo que tienen para decir, porque, como decías hoy, cuando nos ponemos como en helicóptero, vemos todo genial y nos es mucho más fácil, y cuando hablamos con una amiga decimos, ay, pero esta que no se da cuenta. Cierto. Y bueno, y obviamente ellas nos escucharán a nosotras y pensarán lo mismo, Sí. porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Eh, pero bueno, esto me traía a pensar que es realmente un entrenamiento, una forma de vida, una forma de actuar, una forma de desglosar, de identificar, de poder tener el control y poder escuchar, porque puede estar todo ese miedo ahí, pero vos ni sabés lo que te pasa. Entonces, es interesante poder
identificar, poder conversar, como vos decías, porque para poder conversar tenés que identificar que hay miedo. Porque en mi caso muchas veces pasé por el miedo transité el miedo sin saber que era miedo, hasta que se convirtió en enfermedad, hasta que se convirtió en algo peor, pero nunca sabiendo, siempre como inconsciente de esa situación. Entonces, de hecho, está muy bueno poder volver. Y de hecho, como hacía mucho tiempo, por lo menos 3 semanas que no estaba reuniéndome con ustedes, ya había empezado a olvidarme un poco. A, me fueron pasando cosas, viste, en modo piloto, como decís vos. Y bueno, y ahora escuchando me doy cuenta que es un poco eso, es dejar las cosas en modo piloto automático, que actúe ese ser negativo, ese ser miedoso, ese ser que no tiene ese espíritu de progreso y no es tan positivo. Entonces, eh, está muy bueno poder encontrarme acá y poder saber que si descuido esto, me voy a la banquina, como decimos acá. Qué bueno, Dalila, qué bueno eso que lo que traes y lo quiero retomar a partir de lo que Graciela también decía, es que sí, el tema no es dejar de sentir miedo, que hay personas que dicen es que yo quisiera no sentir miedo. No, el tema no pasa por ahí, el tema es poder hacer esta meta observación de la que dices, dejar de estar en piloto automático y más bien pilotear el helicóptero y poder ponernos en un nivel superior y observar. Claro que sí. Y quiero terminar este conversatorio con esta frase: todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. No sé si conozcan la frase, eh, ¿qué les dice? Esto de que todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Sí, a mí esta frase me encanta, es muy motivadora, es como que me invita a volar, porque sí, es verdad, nos ponemos muchas trabas nosotros mismos, nos generamos todas esas incertidumbres y las hacemos gigantes para no hacerlo. Está bien, hay cosas, por ejemplo, como yo digo, bueno, jamás se me ocurriría ponerme, saltar la barrera del miedo para ser astronauta, porque no es para mí, no está alineado con mi esencia, con mi ser. Pero yo creo que todos los desafíos que me van a aparecer van a estar conmigo. Por algo llegan, por algo están ahí, entonces las herramientas seguro las tengo, es cuestión de buscarlas. Entonces a mí esta frase la amo, así que me encanta que la hayas traído en especial para este cierre, porque es un poco lo que me siento yo hoy identificada con esto, me siento muy identificada con esta frase. Sí. Qué lindo, claro que sí, a ti sí te veo saltando a cada rato. Pero sí, cuando realmente nos conectamos con que todo lo que hemos querido está al otro lado del miedo, eh, yo le escuché esta frase muy similar, primero a Will Smith en un video que les puedo compartir por el grupo, que me parece poderosísimo. Y él lo que dice es: Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Me parece espectacular ese complemento de la frase. Luz Ángela, tú abriste el micrófono, cuenta. Mira, yo quería contestarte esta frase con otra que dice: quienes se arriesgan a ir más lejos descubren cuán lejos pueden ir. Y eso solamente lo logramos conquistando el miedo. Qué frase tan poderosa. ¿La repites, por favor? Quienes se arriesgan a ir más lejos descubren cuán lejos pueden ir. Maravillosa, la tomo prestada y la colocaré en el próximo conversatorio. Me parece muy buena Dale, y tiene... te la escribo si quieres en el chat. Ok, te agradezco mucho. Dale, Y sí, Graciela. tiene muchísimo sentido, porque ahí es donde podemos saber qué tan lejos
podemos llegar. Con esto estamos diciendo que puedes llegar al lugar donde tú quieras y decidas llegar. Cada vez estoy más convencida de que esto es una decisión personal. Las barreras están en este cerebro, pero si activamos el cerebro del corazón y el cerebro de la zona visceral, creo que esos dos pueden darle muchísimo más poder y dejar sin argumentos el cerebro lógico que a veces aparece allí y lo que hace es frenarnos con falsos argumentos o con explicaciones que quizás no vienen al caso. Entonces, muchas gracias, Luz Ángela, de verdad, por esta frase. No, gracias a ti, Blanquita, por estos conversatorios con tanta sabiduría y tanto amor. Es un placer, de verdad que me los disfruto al máximo. No sé si alguien quiera compartir algo más de esto. ¿Conocen ustedes el video de Will Smith, donde plantea que todo lo mejor de la vida está al otro lado del miedo? Cuando él comparte su experiencia cuando se lanza el paracaídas. Ahora se las voy a compartir en el grupo y de verdad que es muy poderoso además escuchar. En este momento, después de la mitad del conversatorio, creo que mi mayor miedo era quedarme sin voz. Les compartía al comienzo extra micrófono que hoy, a raíz de hacer la conmemoración del Día de la Mujer, mañana 8 de marzo, pues tuve 2 conferencias en el día y ya mi garganta estaba agotada y de hecho lo estoy sintiendo en este momento un poco desgastada, pero nada, este conversatorio es un oasis nuevamente para recargar baterías. Es que tengo que cuidármela muy bien esta noche porque mañana tengo otras 2, pero maravilloso este espacio. Bueno, pues nada, esto es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir presentación y pues nada, agradecerles una vez más este espacio, invitadísimas. Cada vez que tenga un tema nuevo, me encantaría que sugirieran temas también para conversatorios y que sigamos así, conversando entre todas desde un espacio de apertura, de entrega y con toda la confianza del mismo. Voy a detener en este momento la grabación y nos vamos despidiendo.